So I hope you guys are having a good time. Espero que le esté pasando bien. I participated in the retreats Yo participo también en los retiros, because there's always stuff to meditate on. porque siempre hay cosas en las cuales meditar. And so being with you all, it's very supportive. Y estar con todos ustedes es me apoya mucho. So thank you. Gracias. Okay, so I wanted just to open it up and say, okay, is there anything anyone wants to share or chit chat about? Quiero abrirlo para ver si alguien quiere compartir algo, si tiene algo que quiera sacar. Sí, okay, yes, Rosie. Para mí fue muy significativa la meditación, porque por mi propia historia estoy más habituada a tocar como la parte no amorosa de mamá. It was very significant, this meditation for me, because for my personal story, I am more used to not touch that loving part of my mother. Y en esta ocasión pasó algo muy maravilloso, porque pude tocar mi interdependencia con papá durante todo el periodo del embarazo y del parto. So this meditation was very significant because I was able to touch the whole interdependence with my father during the period of my mother's pregnancy and birth. Y entonces fue muy rico sentir esa interdependencia, pero después pude tocar esa parte amorosa de mamá más adelante, entre los 2, 3 años. And it was very nice, very sweet to touch that part with interdependence with my father. And then that allowed me to touch further that loving part with my mother at later age, at around 2. Entonces, en este momento me siento como muy completa, ¿sí? Siempre he vivido mucho, digo, es algo que he trabajado mucho, pero he vivido como con la sensación de falta de una parte de amor, y hoy me siento completa al poder tocar en diferentes momentos y de varias maneras diferentes, finalmente este amor de ambos con el cual puedo mirar mi interdependencia. And now I'm feeling really whole because I've been working on this a lot, the relationships I have. But this has really bring me to a deep feeling of wholeness where I can touch and be in contact with this interdependence with both my parents. Y bueno, ya de ahí para adelante fue un gozo muy lindo, muy profundo poder mirar a una multiplicidad de seres, de personas, cuidándome, amándome, interactuando conmigo a través de toda mi vida. And from there to incorporating this loving part of my mother, and then from there, the interdependence and the receiving of all the support and lovingness from so many people along my life since I was a child till this moment. So it was very nice and fulfilling. Thanks. Yeah, I think one part that's really important to remember, Una parte que creo que es muy importante recordar, that our mother is just a person. She was just a woman trying to do the best she could. es que nuestra madre es una persona, una mujer que hizo lo mejor que pudo. You know, so I mean, if we had a good mother, great. If we had a complicated mother, well, she was just doing the best she could understand. Si tuvimos una buena madre, pues qué padre. Si tuvimos una madre complicada, pues bueno, ella hizo lo mejor que ella pudo conforme lo entendía. Okay, but the meditation though, it comes back to us. Pero la meditación regresa a nosotros mismos. You know, and so as you say that having touched that and dealt with it, you end up with a greater
plenitude, fulfillment in yourself. y que tú lo has logrado, has tocado eso, te ayuda a tener una mayor plenitud, plenitud dentro de ti misma. You know, I mean, I can bring to mind some things about my mother that I didn't like or I felt affected me negatively. Sure. Y yo también puedo traer a mi mente algunas cosas de mi madre que no me gustaban y que me afectaron negativamente, seguro que sí. But the thing is that she on the other side, she was just a woman and doing her best. Pero por otro lado, pues era una mujer que hizo lo mejor que pudo. And so actually I can love her for that wow, you just, you know, for who you were doing the best you could. Y la puedo amar por lo que hizo lo mejor, es decir, wow, por cómo eras, hiciste lo mejor que pudiste. I guess because you sort of touch yourself like, hey, I'm just a human being, you're just a human being, and in that way, then you can touch a real sense of love. Porque puedes tocarte a ti mismo y decir, yo soy solo un ser humano, un ser sintiente, tú eres solamente un ser sintiente. Y al tocar eso, en los dos podemos conectar con el amor. Anyway, gracias. Wait a minute. Otro comentarios or sí, atrás. Yo soy muy independiente independiente de mis padres, pero más de mi mamá. So I am very independent and interdependent with my parents, but more my mother. Y trato de convivir lo más que pueda con ellos, pero tengo un dolor muy fuerte cuando me imagino el día que ellos partan, que ellos mueran. Okay. And I try to being with them as much as I can, but I have a really deep hurt when I think of the moment they're going to die, they're going to leave this world. Y de hecho esta mañana, cuando hice mi caminata matutina, justo se me vino otra vez como ese momento, y es un dolor muy fuerte que pues me trae el llanto. Actually, this morning while I was walking, I thought about that. And this is something that really touches me hard, hits me hard, so much that it brings me to tears. Okay. ¿Qué haces? Sí. I can share something. Yes. Te puedo compartir algo, sí. I mean, for example, my oldest brother died 2 years ago, and it was very painful for me. Por ejemplo, mi hermano mayor murió hace 2 años y fue muy doloroso para mí. And actually, even with His Holiness the Dalai Lama, Y incluso con su santidad el Dalai Lama, I've been with him on 3 occasions where he cried very deeply. he estado con él en 3 ocasiones en donde llora muy sentidamente. You know, really, he expresses his feelings very totally, like completely, like obvious. Él expresa sus sentimientos completamente de manera obvia. And so I think it's important to know that you know, love's okay. I mean, and to cry is okay. It's nothing like, oh, I'm not attached enough or something. Entonces el amor está bien y llorar está bien, no es algo así como que, oh, no, tienes que no tocar algo para no llorar. So my only thought with what you shared and with my thought with my own brother. Mi pensamiento con lo que has compartido y pensando yo en la muerte de mi hermano. Is that the time I have with him to make it good. Es que el tiempo que yo no tengo con ellos, tratar de hacerlo bueno. You know, well, I mean, they're going to die, I'm going to cry. Okay, accept that, yes. Van a morir, yo voy a llorar, sí, okay, aceptemos eso. But what I can do between now and whenever that should happen is I can offer some, so, you know, to be just available. Pero lo que yo puedo hacer de aquí a que ese momento suceda es estar aquí totalmente disponible. One thing that I've seen and I've heard other comments. Una de las cosas que he visto y he escuchado otros comentarios is that people that do become a Buddhist and meditate and then even hear about this meditation. Es que gente que se hace budista y medita y luego escucha sobre esta meditación. They actually go back and improve their relationship with their parents. De hecho, pueden mejorar la relación con sus padres. And if nothing else, just accept them for
being a sentient being with complications. Y si no, por lo menos aceptarnos como es un ser sintiente con complicaciones, Okay, that's a bit, complicado. even though you're trying to be nice, that they're still complicated. Okay, but still, you're at least offering something. Y sí, tratas de ser buena onda, pero siguen siendo complicados, pero por lo menos desde tu lado, tú estás tratando de ofrecer algo bueno. And the same thing applies to us when we die. Y lo mismo sucede con nosotros, cuando nosotros morimos. That, you know, when I think of the people that I love or just had in my life, Cuando yo pienso en las personas que amo, que han estado en mi vida, that I can feel good about who I was in their lives. ¿qué puedo yo sentirme bien de quién fui yo para ellos en sus vidas? At least, you know, okay. I mean, there's this subject, of course, and there's other subjects, so if you have other questions, it's okay. Está este tema, por supuesto, y hay otros temas. Si tienen algún comentario, pregunta de otra cosa, está bien. Gary, first Gary, and then. I'm not sure how clearly I can state this because it's pretty emotional. But there's two things that came to mind. One, if I can correct, is in the Jewish mystic tradition, the Kabbalah. I went to a workshop and the leader said that I guess before someone is born, you know, God creates a wound as a way for them to teach them love when they grow, when they come to the world. So let her translate, please. Esta es una parte muy sensible, muy sensitiva para mí. Y una de las cosas que surgió para mí es que dentro de las enseñanzas judías en el Cábala se enseña que Dios crea la herida para que la herida nos conecte con el amor. Okay. And then I noticed in this place, which I consider very special, the symbol of born through the heart. And I grew up Catholic, and that symbol has a lot of meaning to me. So I put those two together with that symbol. And then I realized that for my heart to open, it's got to be crushed sometimes. It's got to really, you know, have to be reminded constantly, because all the mistakes I've made, especially with my mother, because I was a very difficult child, know that, is that I just really appreciate the word appreciate to be able to be in their persona, to take their place, because both my parents had very hard lives. Okay, wait, you got it here. Y entonces, una de las cosas que he visto, este lugar me parece un lugar muy especial aquí donde nos encontramos, en donde además está esta imagen del corazón clavado por una espina, y me parece muy significativo. Yo crecí católico y para mí es un entendimiento de que para poder abrir mi corazón tengo que dejar que mi corazón sea aplastado, destruido, roto. Yeah, I think it's good. So they had to be tough. They had to be tough emotion. So then I'm going to ask you, John, about the word devotion. I hope I'm not jumping ahead, because so there's sometimes powers my practice if the heart can open. I'm always looking for that. Obviously, it's a very tough way to do it. But devotion for the three jewels and for your teacher, I would like to know what your perspective is regarding that in terms of this meditation, which I think is difficult for Westerners like me to understand. From Eastern traditions, it's probably easier. So, what's your reflection on that? Y entonces, quisiera preguntar un poquito sobre la devoción, pensando en esto. La otra cosa que no dije fue que él reconoce que fue un muchacho difícil cuando creció con su madre, y que ahora le toca esta parte, y en este sentido, cómo abrir su corazón hacia este aspecto de la devoción hacia sus maestros. Okay, yeah, I mean, every religion tries to give a technique to sort of say why we're in our situation.
Cada religión nos trata de enseñar una técnica que nos muestra por qué estamos en esta situación. You know, to put a context to it so you can say, okay, I can work on this. Ponerle un contexto a eso para decir, ok, con esto puedo trabajar. Okay, so Christianity has its technique. La cristiandad tiene su técnica, Buddhism, we look at it differently. el budismo lo vemos de manera diferente. So if we have a rough life, Es decir, tuvimos una vida difícil. then it was a lousy previous rebirth that didn't do a very good job. Fue causa de nuestro renacimiento anterior que no hizo muy buen trabajo. Okay, so we have to blame ourselves. Entonces, a quien culpamos es a nosotros mismos. Okay, but anyway, so aside from that, though, whatever the case, for in this rebirth, do the best we can. Como quiera que sea el caso, para este renacimiento hacemos lo mejor que podemos, Because then we can influence the next rebirth to possibly deal better. porque así podemos influenciar el siguiente renacimiento para poder estar mejor. I would say it's like we're sending presents to the next rebirth if we do a good job here. Estamos de alguna forma mandándoles regalos a nuestro siguiente renacimiento si hacemos un buen trabajo aquí. So then they'll say, thank you so much to my previous rebirth. Y entonces para que puedan decir, ay, gracias, muchas gracias a nosotros que somos el renacimiento anterior. Or other words. O otras palabras. Okay. Now, as for devotion, Ahora, con respecto a la devoción, yeah, I mean, definitely we can have love for our teachers. ciertamente, definitivamente podemos tener amor hacia nuestros maestros. I mean, Lama Yeshe was so easy to fall in love with. Lama Yeshe era tan fácil de que te enamoraras de él. Lingam Poche was much more strict, but also with time you came to love him deeply. Lingam Rinpoche fue más estricto, pero con el tiempo llegas a aprender a amarlo muy profundamente. But then, okay, for a Buddhist point of view, Desde una perspectiva budista, what do you do with that? ¿qué es lo que haces con eso? So in the teachings, it says there's three things you do. En las enseñanzas te dice que hay tres cosas que haces. You offer service, Ofreces servicio, like, I mean, you take care of them, or whatever, you become an attendant, or just you offer service. ya sea que los atiendas o haces algún tipo de servicio, de alguna forma los cuidas. The second one is you offer support. El segundo es que ofreces apoyo. Now, that would be like, I mean, you offer money, or you offer house, or you offer food, or something like that. It's more physical. Es más físico, ofreces dinero, un lugar donde vivir, residir o alimentación, más así. But then the third one is considered the best of the three. Pero el tercero es el considerado el mejor de los tres, Is you offer your practice. que es que ofreces tu práctica. So think of yourself as a teacher, you, Gary. Entonces, imagínate a ti mismo como un maestro. So you give lots of teachings, because you were a psychologist, so you gave lots of instruction. Y das muchas enseñanzas, fuiste psicólogo y enseñaste mucho. Doesn't it make you super happy? ¿No te hace súper feliz? When one of your clients comes back and says, thank you, you gave me the answers, you think, and you, wow, thank you. No te hace súper feliz cuando viene uno de tus clientes y te dice gracias, o sea, realmente me ayudaste mucho con lo que me enseñaste, con la práctica, estuvo fantástico, gracias. So I can think of, if I think of Lama Yeshe, who died at the age of 49. Si yo pienso en Lama Yeshe que murió a los 49 años, and I gave him a rough time. yo se la puse difícil. I mean, sometimes I was quite angry with him. Muchas veces estaba yo muy enojado con él. No muchas veces, pero algunas veces. Bueno, No, and because, I mean, he had his personality and I had my expectations. porque él tenía su personalidad y yo tenía mis expectativas. And so, but, now it's been 30 years since he's passed away. Y ya han sido 30 años desde que falleció. I think of myself and I think Lama would be very happy with me, very proud, happy. Cuando pienso en Lama, pienso que él estaría orgulloso, contento conmigo. And because he nurtured me in so many ways for how I teach and everything. Porque él me nutrió de muchas maneras en cómo hoy enseño. So in your question, my love of Lama Yeshe, I won't use the word devotion, but I'll say love. Entonces, con tu pregunta,
mi amor hacia la Yesheg, y no estoy usando la palabra devoción, sino la palabra amor, is that I try to do what he inspired me. es que estoy tratando de hacer eso que para mí fue inspirador. And then I feel really good. Y entonces me siento muy bien. Wow. Muchas gracias. Yo en realidad nada más quiero agradecer de corazón, de verdad, por esta meditación. Creo que fue muy profunda para mí, me ayudó a como a cerrar el ciclo desde que inicié el retiro y estoy infinitamente agradecida. You speak English, don't you? Yeah. I just Well, wanted to say. Be kind to our nurse, translate in English. Pardon? I didn't understand. Please, you express what you just said in English. Oh, all right. Yeah, dear teacher, I just wanted to say thank you from the bottom of my heart for this meditation. It is absolutely transformative for the way that I'm perceiving and related to my mother. And it has been a bit like a roller coaster since I arrived here on the first day. So I'm just all gratitude for being on all. Okay. You know, what happens though Pero lo que pasa is you get all groomed and beautiful and like, oh, I love my mommy. es que te quedas así como muy arreglada y amo a mi mamita, And then you go and be with your mother y luego vas a estar con tu mamá. and she destroys that. Or she knows how to push all your buttons. Sabe cómo tocar tus botones. But that's where, I mean, that's okay. That happens, yeah. Y está bien, eso sucede. But that's the point where I was saying yesterday, Pero el punto de lo que estaba yo diciendo ayer, when we have a good practice, a good stability inside, we don't get bothered as much. que cuando tenemos una práctica, una buena estabilidad dentro de nosotros, no nos molestamos, no nos somos movidos tanto. And that's your personal meditation where you can go inside and be at peace. Y esa es tu meditación personal, en donde puedes ir hacia adentro y estar en paz. In Buddhism, you know, we say, for example, with the Buddha, En budismo decimos, por ejemplo, con el Buda, that's their Dharmakaya. ese es su dharmakaya, That's their omniscient mind. esa es su mente omnisciente, That's their personal liberation. esa es su liberación personal. So they say it's because they're enlightened, they're always living there. But the thing is, for us, we have to learn how to go there. Como están iluminados siempre están ahí, pero para nosotros tenemos que aprender a llegar ahí. Okay, so you know so example, Buddhists live in their Dharmakaya, or you know, are in their Dharmakaya. Entonces los Budas están en el Dharmakaya. And then from their love and compassion manifests for us. Y de ahí, por su amor y compasión, se manifiestan ante nosotros. But they have so much flexibility and so much capacity. No matter how weird we are, they can still handle us. Y tienen tanta capacidad, tanta flexibilidad, no importa qué tan rarotongo seamos, aún así lidian con nosotros. Whereas for ourselves, you know, we have a little bit more work. We have to go inside, have clarity, come back out, maybe go back inside and then come back out. Pero mientras para nosotros es un poquito más difícil, tenemos que ir hacia adentro, tener un poquito de claridad y luego salir, y luego las cosas cambian y luego tenemos que regresar hacia adentro, obtener la claridad y volver a salir. So I'm really happy you found love for your mom. Me da mucha alegría que hayas encontrado amor por tu madre. And no matter how complicated it might be, I hope that you are consistent. Y no importa qué tan complicado resulte, espero que puedas ser consistente. Okay. Well, see, Vern. So it seems like I'm always working on other stuff. At least the last few years, and I've been trying to forgive my mother, and it's not easy. But when you said that she's a person who's doing her best, I pictured a couple of my nieces who are in their 20s, who I love very much, and I imagined them as mothers. And it's more reality of what it was. You know, because when I remember my mother, she'd been
in her 20s and just kind of trying to figure it out. So that was great. Yo siempre, parece que siempre estoy tratando de trabajar mis asuntos con mi madre, lo he estado haciendo más los últimos años y la relación con mi madre no ha sido fácil, no ha sido una situación fácil, pero pienso ahora con esta meditación, una de las cosas que pensé fue la relación que tengo con mis sobrinas, a las cuales adoro, quiero muchísimo, y pensar en ellas, así veinteañeras, siendo madres, me llevó a imaginarme cómo sería mi madre en esa situación, lo cual lo hace más fácil. Entonces me ayudó mucho. Thank you. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, comentario? Sí, Tim. I have a very good relationship with my mom. It took years, but we finally got there. But doing this exercise, I was overwhelmed with the amount of fear she must have been in. She was 17 years old, going to a Catholic school, out of wedlock. Her father was an ex-seminarian, alcoholic, abusive. And I just think about the amount of fear that went through her mind during that gestation period. What effect that may have had. Yo no he estado muy bien siempre con mi madre, pero esta meditación me ayudó mucho porque me puse en su situación, estar en la situación en la que ella estuvo. Ella tenía 17 años y era la hija de un ministro que era alcohólico y que era abusivo, y me imagino, pienso en el miedo que debió ella haber tenido en esa época, en esa situación. Yeah. It just helps kind of even solidify that relationship more. Because here's this poor little 17-year-old girl just scared out of her mom. Y como que ayudó a sanar esta relación aún más, porque estaba esta chiquilla de 17 años enfrentando todo ese miedo, toda esa situación. Okay, thank you, Tim. Okay, so we're going to start our meditation, but we're going to do something a little different. Vamos a empezar la meditación, vamos a hacer algo un poquito diferente. We'll pluck the heartstrings really deeply, so we're going to go somewhere else. Jalamos los hilos de nuestro corazón que están bien profundos, vamos a hacer algo más. Okay, so we've been talking about interdependence. Hemos estado hablando de la interdependencia. Okay, and so we have external, we understand completely interdependent. Entonces, tenemos en lo externo, cómo entendemos cómo somos completamente interdependientes. And then we penetrated ourselves and we are completely interdependent. Y luego penetramos en nosotros mismos y nosotros somos completamente interdependientes. So you could arrive at sort of the conclusion of those two. Entonces, podrías llegar a la conclusión de estos dos. As you're breathing and appreciating that there's this 100% of interdependence. Mientras inhalas y respiras este 100% de interdependencia. Which means is that, the outside world, it's interdependent, which means it's open to the changes and adjustments. Que lo que significa es que el mundo exterior es interdependiente, lo que significa que está abierto a cambios, a ajustes. Okay, and internally also. Y también internamente. So that as you sit there and breathe, you have this sort of experience of interdependence, but interpreted as being open, that all these phenomena are open to being influenced and changed. Entonces tienes todos estos fenómenos que son interdependientes y a donde quiero llegar es están abiertos, la sensación de estar abiertos, porque están abiertos a la posibilidad de cambio. Okay, now, so within that state of consciousness in your breathing meditation. Entonces, dentro de ese estado de conciencia en tu meditación, en tu respiración. Okay, then just you could say, in your heart or just within your mind, whatever works. Puedes decir que en tu corazón o en tu mente, lo que funcione mejor para ti. Just have the thought of like, may I and everybody have happiness in the cause of happiness. Que
piensa o siente que todos tengamos la felicidad y las causas de la felicidad, May I and all of us in your beings be free of suffering, the cause of suffering? o que yo, que nosotros y todos los seres sintientes estemos libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Or just a sensation of goodwill, may things be healed. O quizá la sensación de buena voluntad, que todo pueda ser sanado. Okay, so it's just a sensation, a thought, a feeling, it's sort of in your body. Es solamente una sensación, un pensamiento, una emoción que está en tu mente, en tu cuerpo. But just appreciate, because you are a completely interdependent being, both physically, mentally, emotionally, Pero date cuenta que porque eres un ser totalmente interdependiente, tanto físicamente como emocionalmente, intelectualmente, okay, that you just allow that thought to be radiant within you and know that it's going to affect the other parts of you. You don't need to push it. piensa que eso va a ser como a radiar de ti y no necesitas empujarlo, no necesitas forzarlo, esto va a salir de manera natural. Okay, because it will affect you. Porque va a tener un efecto en ti. So now as you're doing your breathing meditation and you have a reasonable sense of peace, Entonces, ahora que estás haciendo tu meditación en tu respiración y estás en un estado relativamente bueno de paz, don't need to have a particular object about it, no necesitas tener un objeto específico de esto, but just as a goodwill or wish, whatever would work for you, whatever the idea would be, just, let's say, goodness. ten esta bondad, este buen deseo, como sea adentro. Okay, and then just sort of breathe that and just know, because you're interdependent, all the parts of you will be affected. Respira eso y sabes que porque eres interdependiente, todas las partes en ti van a ser afectadas. Okay, so again, it's not, you don't have to worry about object or anything, it's just, I have a good intention. No necesitas preocuparte por un objeto en particular, es solamente tengo una buena intención. So if you thought of like a big tank of water, Si piensas como en un tanque muy grande de agua and the water's clear, y el agua es clara then in one corner, you just take a little bit of ink, y en una orillita pones una gotita de tinta and then this one drop of ink hits the water, y esa gotita de tinta toca el agua, and then you can see the cloud that slowly forms and fills the tank. puedes ver como la nube poco a poco se empieza a formar y llena todo el tanque. So like that, and then just, we're peaceful, we're doing our mindfulness meditation. Entonces, como eso, estamos en paz, estamos haciendo nuestra meditación mindfulness. Okay, and then just put a drop of like goodwill in your heart, Y entonces pon una gotita de buena voluntad en tu corazón. or just in your body, in your mind, whatever. It does not be too, that's all. O en tu cuerpo, o en tu mente, no importa donde sea, no te compliques. And you breathe that. Y respiras eso.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. And close your meditation with some positive thoughts and feelings. Cierra tu meditación con pensamientos y sentimientos positivos. Does anybody have anything they want to say or share before we have our lunch break? ¿Alguien tiene algo que quiera decir o compartir antes de nuestra hora de la comida? Sí. Pues durante la meditación de la mamá, no me podía imaginar a mi mamá embarazada, pero de todas maneras le mandé buenos deseos y traté de imaginar. I couldn't imagine my mom pregnant, but anyway, I sent her good feelings and good vibes. Y pues otras cosas empezaron a bombardearme, como siempre. Y me costó mucho trabajo la meditación. I learned they started bombarding me and meditation was very difficult. However, this second meditation, esta segunda meditación, me fue muy bien. My second meditation was very good. So I started more like visualizing what we're going to do to make me feel good, to make me feel that I achieved something more in my life, because I was in like in a point where I was not, although I work, I was not exactly doing anything for anybody except for myself. Y pues me ayudó mucho esta meditación porque pude ver más claramente lo que quería hacer, porque me sentía en un momento como estancado, que no lograba hacer nada más que para mí. So, entonces, before my meditation, escribí, perdón, mi meditación. I wrote something. Y les escribían a mis vecinos. Tengo unos vecinos que quiero mucho, un grupo de vecinos, y tenemos como mucho sentido de amistad, mucha cercanía. So I wrote this letter to my neighbors before my meditation, and I gave a lot of direction, because I have this group of neighbors. We have a close relationship. It's a big group of neighbors, and we have good unity. Queridos vecinos, estuve en un retiro de meditación, silencio, 10 días, y mis conclusiones a mi regreso fueron que debo darle algo a nuestra colonia. I was on a meditation and silence retreat for 10 days. One of the conclusions of my return is that I have to bring the result to the neighborhood. Uno no puede vivir solamente en un ambiente hedonista y cerrar los ojos cerrar los ojos e ignorar los problemas. One cannot live only on this environment that basically closing their eyes or ignoring their own. Ignorar todo. Hay mucho por hacer en nuestra querida colonia. No nada más recoger la basura,
Y que por cierto no hemos comprado los tramos de la ciudad. There isn't much to do in our colony, other than picking up garbage, which by the way, we haven't purchased our garbage large cans. Entonces estoy abierta a proposiciones para integrar esfuerzos en un ambiente más cordial y cooperativo. So I am open to hear proposals of how to integrate our efforts into a more friendly, more helpful community. Por favor, expresen sus ideas y cómo podemos ayudar a nuestra colonia. Mi propuesta número 2, después de la basura, es crear un pequeño jardín comunitario y ya sea comprando un pequeño lote para plantar verdura y hierbas. Gracias. My number 2, after garbage cans, is proposing a day for community garbage and collection and also creation of a community garden, either by purchasing a plot or finding a lot where we could plant and grow veggies and herbs. So it was very helpful. I feel very what I call enlightened. Because something clear came into my mind. So I feel very me siento muy contenta porque es lo que llamo realmente iluminación, que haya llegado una idea tan clara a mi cabeza. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Thank you very much for your words. Yo también hablo en español y en inglés. So I'll speak in English and Spanish just like you did. So para mí, sí, I mean, por un lado, iluminación es like una cosa increíble, like un luz fuerte or cosas. Es los chicos cosas en nuestra vida. So on one side, enlightenment isn't like a huge flash of light and everything gets, shaken up. It's just the little things we do in life, but with ourselves and such. And un lado, no, en cerca de manera de nuestro retiro, muy bien, me gusta mucho sus palabras. For this retreat, what I'm really happy and thank you so much is un poquito de una cosa personal, like, wow, como mi vida, yo cambio mi vida, like, incredible, how is my life, gee, I'd like to change my life. Esto es the logro increíble, más importante para mí por este retiro. No, todos ustedes cambios o budistas y nada, no quiero esto. Me gusta de ustedes feliz en tu propia vida y con tus amigos y tu colonia. Anyway, so the what you do with yourselves, I mean, that becoming Buddhist or something, it's not important. It's that we get in touch with ourselves and we feel good and we maybe offer something nice to the world around us. Algunas veces there's gente en el mundo, I mean, en más o menos sin religión, pero the gente are super padre, super amable, super generosa y cosas. Esto es de verdad bodhisattvas, verdad personas espiritual. And a lot of people in the world, they're really incredible. I mean, they're so generous and so loving with no religion whatsoever, but that's their quality of who they are. That's the real spiritual people. Doesn't mean a religion. Anyway, so muchas gracias. Gracias. And en mis oraciones, un muy bien jardín lleno con herbas. Sí. Yo quiero ser su vecina. Yo también. Oye, no, but- Traigan de la ciudad. No. So I mean, I don't have the words for this, but that was really sneaky. Eso fue muy engañosito. Catch Valerie on the side.
Jálate a Vale contigo. Muy bien. So, esto último de últimas palabras antes de. Muy bien. Okay, gracias. Mi idea was that descansamos poquito antes comida, so it's 15 para la 1, tenemos 15 minutos, regresamos nuestro 4, tomamos agua y baño y cosas, descansamos, porque en el Twitter, esta mañana has been con mucho emoción. Descansamos poquito. So we've been a little bit intense this morning with emotions and feelings. So we quit 15 minutes early from lunch so that we can relax a little bit, go to our rooms and brush our teeth or something. Okay, so en 15 minutos or 12 minutos tenemos comida. Descansas bien. We have 12 minutes before we have lunch, so enjoy yourself, relax.